1:35 de la tarde establecemos este contacto desde el Paraninfo de la Universidad Metropolitana en la ciudad de Caracas. Aquí, a pocos minutos dará inicio el Congreso 2019 de Conindustria, y a propósito de esto tenemos a nuestro lado al presidente saliente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, que nos ofrecerá mayores detalles sobre esta actividad y donde se prevé también la juramentación de la nueva Junta Directiva de Conindustria. Escuchemos entonces palabras de Juan Pablo Olalquiaga. Bueno, el Congreso de hoy, como se celebran todos los congresos anuales de Conindustria, tiene un elemento justificativo. El elemento justificativo del Congreso de hoy es la Venezuela postpetrolera, los productos que se deben hacer dentro de la Venezuela postpetrolera. Todos entendemos que la reconstrucción de Venezuela pasa por un proceso en el cual el crecimiento del petróleo, del volumen petrolero, tarda unos años. Y para cuando se llegue a tener esos volúmenes importantes de producción, la huella petrolera dentro del marco energético mundial no va a ser lo que fue en el pasado. Entonces hay que complementar la balanza comercial venezolana con productos distintos del petróleo de una forma mucho más importante que lo que se hizo en el pasado. El Congreso de hoy entonces trata de ubicar en qué puede consistir esos productos que hay que fabricar como para complementar la balanza comercial venezolana, entendiendo que el mundo en el cual nos vamos a desenvolver es un mundo muy distinto al mundo al cual dejamos cuando comenzó el periodo de la revolución. En el mundo de hoy los carros ya no son, la planificación no es que los carros sean de combustibles fósiles, sino carros eléctricos. Las casas de hoy en el primer mundo son casas que producen electricidad y se lo suministran a la red. El mundo de hoy es un mundo de industria 4.0. Es decir, que se va fabricando en la medida que las cosas se van requiriendo y no se va fabricando en masa como el pasado. La automatización y la robótica hacen despreciable el bajo costo de mano de obra, que es lo que muchos países utilizaban en el pasado. Así que esos son los puntos que se van a debatir hoy. Cómo Venezuela se puede insertar en la medida en que tenga una transición política, en la reconstrucción de la economía, y ahí qué es lo que debe hacer la industria como para complementar el petróleo en términos de exportación. Señora Olalquiaga, vemos que va a haber un cambio de directiva, usted es presidente saliente entonces ya de Conindustria. Vimos en los últimos resultados que presentó de la encuesta de coyuntura, de 10.000 empresas quedaban 2.500, las cuales se encuentran trabajando el 18%. ¿Cómo deja el señor Olalquiaga el sector industrial? Bueno, el sector industrial sin duda está devastado, y está devastado consistente como está devastado el resto del país. No solamente es el sector industrial, el sector petrolero está devastado también. La infraestructura del país, la electricidad, todos los cortes de electricidad que vimos a principios de este año, pero todos los cortes que hay en el resto del país, excepto Caracas, regularmente. La insuficiencia de agua, la insuficiencia de internet, el hecho de que se estén yendo muchos de los profesionales talentosos para el exterior, todo el sistema financiero básicamente quebrado, ¿verdad? Entonces Venezuela es un país al cual le urge la transición política a los fines de poder comenzar un proceso de reconstrucción de un país nuevo. Consecuencia, muy desgraciadamente, estamos en esta circunstancia. Hoy también se acaba un ciclo de los periodos de junta directiva de Conindustria. Yo termino hoy mi presidencia y comienza una junta directiva nueva. Esa junta directiva nueva tiene dentro de sus haberes el plan de la ruta hacia una Venezuela industrial a la ruta, que es el conjunto de propuestas para políticas públicas que tiene Conindustria, de manera tal de poderlo insertar satisfactoriamente dentro del Plan País, y ojalá el Plan País pueda tener su comienzo en una nueva Venezuela pues lo más pronto posible. Señor Olalquiaga, ya estamos... Que no hay un cambio político en Venezuela. ¿Cómo ve la industria en el año 2019-2020? No la veo. En la medida que no haya un cambio político, la profundización de la inflación que estamos viviendo, con una disminución importantísima del sector bancario, con una contracción importantísima del poder adquisitivo por parte de los venezolanos, no da como para que pueda haber industria en Venezuela. Señor Olalquiaga, ¿qué expectativas maneja ya como presidente saliente de Conindustria, sabiendo que ya estamos a mitad de año en este proceso de crisis que enfrenta Venezuela? ¿Cuáles son las expectativas a mitad de año para el último semestre de 2019? Bueno, vimos que han continuado cerrando empresas. Lo que vimos la semana pasada de 3M es una muy triste manifestación de una empresa multinacional más que está cerrando. Nuevamente, empresas como 3M, como Clorox, como Kimberly-Clark, como Kellogg's, son empresas conocidas porque van fabricando productos que los consumidores van consiguiendo en los anaqueles.
pero junto con esas hay muchas otras empresas cuyos nombres no son tan conocidos porque son productores de intermedios y que van cerrando también. Cuando hicimos la encuesta de coyuntura nos dimos cuenta de que ahí el 14% de las empresas encuestadas no habían trabajado nada, no habían producido nada en lo que va de año. De manera de que estamos con la expectativa de que se produzca la transición política sin la cual el país verdaderamente se hace un país en el cual es muy difícil de vivir. Para los industriales, para la gente del campo, para la gente de la ganadería, para la gente del turismo, para todos los venezolanos como consumidores. Así que en la medida en que estamos trabajando todos para que esa transición se materialice y se materialice con este plan país. El plan país yo creo que es un plan sumamente bien construido, consensuado entre los sectores políticos y los sectores de la sociedad. Ahí claramente está inserto el empresariado. Y yo creo que es un plan que puede dar un nuevo nacimiento a Venezuela para que lo que tengamos por delante sea crecimiento económico, sea generación de puestos de trabajo, sea inversión en fábricas que se instalen en Venezuela. Eso es lo que todos los venezolanos queremos y así estamos trabajando. ¿Cuánto tiempo podría llevarse la reactivación de la industria una vez que se materialice esa transición que usted espera? De acuerdo a las metas que tiene establecida el plan de políticas públicas de Conindustria, que es hacia una Venezuela industrializada de la ruta, ese plan supone que debemos tener unas 30.000 empresas industriales en el periodo de unos 15 años, ¿verdad? Eso no hay que esperar los 15 años como para tener las 30.000 empresas. Esas empresas se van generando en el camino. O sea, yo creo que estamos aquí ante una cantidad de etapas que una vez que comienza un círculo virtuoso de crecimiento, podemos empezar a ver estabilización de la inflación, recuperación del poder adquisitivo, inversiones que se van haciendo en infraestructura, inversiones que se van haciendo en las plantas. Yo creo que muy rápidamente, en cuestión de meses, comenzamos a ver el cambio de ánimo. Ahora, para llegar a ver, 10.000 empresas como tuvimos el pasado, habría que esperar por lo menos unos 7, 8 años y unos 15 como para poder llegar a esas 30.000 y la generación de 1,5 millones nuevos de puestos de trabajo nuevos, consistente con las metas de Conindustria, en la medida en que se vayan satisfaciendo todas las propuestas que se han venido planteando. ¿Y la aplicación de un libre mercado en esta transición política podría facilitar o acelerar este proceso de reactivación de empresas? Bueno, el plan de Conindustria es un plan de economía de mercado. ¿Qué quiere decir economía de mercado? Economía de mercado quiere decir de que se van desmontando todas las barreras, de que se van desmontando todos los controles que van impidiendo el que las empresas puedan funcionar, pero que simultáneamente se va creando un mercado de financiamiento de largo plazo. Los países industriales, los países en donde la industria es fuerte, las empresas gozan de créditos a 30 años como para instalar grandes plantas industriales, plantas orientadas hacia altos volúmenes de exportación. Entonces, libre mercado quiere decir desmontaje de barreras, facilitar acceso a capacitación de trabajadores, tener infraestructura suficiente y dentro de eso ir desmontando todas las limitaciones que hay para la constitución de una compañía, para que una compañía pueda sacar todos los requisitos que tiene que requiere para poder operar. Fíjense, en Chile una compañía se demora un día en instalarse. En un día una compañía está operativa. En Venezuela se requieren 144 días. En Venezuela una compañía promedio es grabada por unos 70 tipos de impuestos distintos. En Alemania solamente 11. Entonces hay una cantidad de desmontajes de impuestos, de limitaciones, de requisitos que en la medida que se vaya consiguiendo, pues las compañías pueden instalarse con facilidad, pueden realizar inversiones con tranquilidad, sabiendo que van a tener respeto no solamente por su propiedad, sino por las reglas del juego dentro del cual se desenvuelven, que es lo que llamamos el Estado de Derecho. Así que el libre mercado eso es lo que quiere decir. Y dentro de eso, por supuesto, el privilegiar la producción en Venezuela, de manera de que, podamos crear una balanza comercial que nos permita la importación de aquellas cosas que no podemos producir. 2, que podamos pagar la deuda, la deuda extraordinaria con la cual Venezuela está quedando. Y 3, que se puedan generar la cantidad de puestos de trabajo, que son muchísimos, que Venezuela requiere. La reactivación de la industria. El país demanda la reactivación de la industria. Sin lugar a dudas. En la medida en que haya industria, hay bienes y hay puestos de trabajo. Y hay bienes con salarios por parte de los trabajadores, por parte de los consumidores
que les permiten poder acceder a los bienes. No como hoy, que sin duda que hay una cantidad de bienes en los anaqueles, muy poco si se compara con lo que era el país en el cual todos teníamos acceso a los bienes, pero los bienes que están hoy en día en los anaqueles, pues los consumidores no pueden acceder a ellos, porque la brecha entre sueldos y precios es una brecha absolutamente demostrativa del desequilibrio macroeconómico que tenemos. Esta brecha de precios y salarios que usted indica ha sido básicamente auspiciada también ya por los organismos del Estado, porque no se ha hecho un otro plan de control férreo de precios, más bien uno ve como una especie de liberación para que haya productos en los anaqueles. ¿Qué falta para que se pueda tener el panorama ideal que se espera en el área comercial y también en el área industrial en Venezuela? Bueno, fíjate, controles de precio es lo que ahuyenta el hecho de que se instalen empresas. Cuando tú tienes controles de precio, la limitación a poder tener renta por parte de las empresas inhibe la inversión. En Venezuela lo que hace falta es que haya muchas empresas y que el precio sea fijado por la competencia entre las distintas empresas, para todo, bien sea para acero o para perfiles de acero, como dos niveles de producción dependientes de una misma cadena, pero que tienen momentos distintos en la producción. Entonces, tú lo que tienes que hacer es primero recuperar macroeconómicamente el país. En la medida en que tú continúes con un bolívar destruido, que no sirve como mecanismo de intercambio, porque va perdiendo valor regularmente, o de resguardo, es decir, de ahorro para las empresas y para los trabajadores, en esa misma medida nunca vas a poder llegar a tener estabilidad como para poder conseguir que los sueldos no vayan perdiendo su valor en el tiempo. O sea, que tienes que tener equilibrios macroeconómicos y después tienes que tener un estímulo a que haya inversión. Por supuesto que por parte de nosotros los venezolanos, pero por supuesto también por parte de muchos inversionistas extranjeros que estarían gustosos de venir a traer sus tecnologías a Venezuela en la medida en que vean Venezuela como un país de posibilidades para hacer negocio. Las empresas se montan para hacer negocios, para tener renta, ¿verdad? En la construcción de esa renta hacen la magia de crear puestos de trabajo y de crear bienes. Y eso es lo que va creando que una sociedad vaya teniendo un círculo virtuoso de prosperidad. Así que hay que estimular el hecho de que vengan inversiones para Venezuela de venezolanos y de compañías extranjeras. ¿Cómo se hace rentable la economía en el país y cómo se hace rentable el actuar, la labor de las empresas cuando se ve cada vez un país institucionalmente más destruido? En los últimos meses pues se ha visto la decadencia de las instituciones venezolanas y también de la actuación de los organismos. Entonces, ¿cómo se hace rentable la actuación de la industria en Venezuela cuando se ve esta situación? ¿Y cómo afecta también el tema importaciones por menores? Porque cada vez son más los bodegones, cada vez son más las tiendas que venden productos importados que no son fabricados en Venezuela, pero que están siendo muy consumidos por los venezolanos. Fíjate, la institucionalización del país es fundamental. Para eso tú tienes que tener primero un gobierno legítimo y reconocido por todos. Eso es fundamental. Eso hoy en día en Venezuela no está. El régimen del señor Maduro es un régimen que se terminó el 10 de enero del presente año y no es reconocido ni por la gran mayoría de los venezolanos ni por la gran mayoría de la comunidad internacional. Pero tenemos que tener un gobierno central que sea legítimo y reconocido por todos y que de ahí delegue la legislación y acate debidamente la legislación de la Asamblea Nacional. Y sin lugar a dudas, con una cosa que es fundamental para todo tipo de institucionalidad, que es tener un sistema judicial absolutamente independiente en el cual todos los componentes del sistema judicial, es decir, todos los jueces de las distintas instancias sean elegidos de forma totalmente independiente de su filiación política y solamente por meritocracia. Solo de esa forma se garantiza el que tengamos independencia del Poder Judicial. Si tú tienes eso y luego la independencia del Banco Central, como para que el Banco Central no sea caja chica del gobierno nacional y pueda cumplir con sus dos labores, que es la de mantener a raya la inflación y mantener el valor del bolívar, haciendo esas dos cosas que son esenciales, ya ahí tienes la base sobre la cual puede comenzar a crecer un país. A partir de ahí, los ciudadanos tienen que entrar en la reconstrucción de todas las áreas. En infraestructura no tiene por qué ser el Estado, deben ser los ciudadanos a través de empresas privadas, para la electricidad, para el agua, para la telefonía,
para la construcción de carreteras, para la operación de carreteras, pero también en gran medida para el sistema de salud pública y para el sistema de educación pública. Las empresas privadas juegan un papel fundamental ahí, ¿no? Así que la reconstrucción institucional que supone un cambio político en Venezuela es fundamental como para tener la estructura sobre la cual se sostiene una sociedad en la cual la industria puede estar. Tu segunda pregunta estaba referida a las importaciones. ¿Por qué vemos productos importados en este momento en los anaqueles y no productos nacionales? Bueno, muy simple. En la medida en que tú vas destruyendo productividad y competitividad de las empresas locales compran la materia prima más cara que la compran las empresas en Colombia, en Perú, en Argentina y en Europa. Aquí pagamos la materia prima mucho más cara. El transporte para acá es mucho más caro. Y además, una vez que llegamos con materia prima más cara, tenemos unos volúmenes de procesamiento mucho más pequeños, con lo cual al final tu costo por unidad producida es más alto. Si a eso le vas agregando que tu talento en términos de experticia que fuiste creando con los años, lo fuiste perdiendo por la diáspora, te das cuenta de que tu experticia para hacer productos no está ahí. Resultado final es que tenemos entonces unos productos venezolanos que no son competitivos. Eso es parte del ciclo que tenemos que revertir, porque en este momento, sin duda, producir dentro de Venezuela es más caro que producir fuera de Venezuela. Como representante del gremio industrial venezolano, ¿cuál sería la principal recomendación que usted extendería al presidente encargado Juan Guaidó en caso de que cese la usurpación del Poder Ejecutivo para aplicar nuevas medidas económicas y pues se reactive estas miles de industrias en el país que están pues en estados de inoperatividad? Bueno, la reinstitucionalización del Estado, no del gobierno, sino del Estado, como mecanismo de sostén, conforme a lo que veníamos diciendo antes, es esencial. Si tú no reinstitucionalizas al país, tú no tienes la base sobre la cual poder soportar ni el Estado de Derecho ni la propiedad privada. Y luego aplicar el Plan País. El Plan País supone todos los equilibrios macroeconómicos necesarios como para recuperar al bolívar como elemento de resguardo de valor y elemento de transacciones. Luego vienen todos los demás aspectos. Hay que recuperar, por supuesto, el sector petrolero, hay que recuperar, por supuesto, toda la infraestructura, hay que estimular la producción de todo tipo de bienes en todas las áreas. Y sin duda, la industria es una de las más importantes, porque la industria al final te va a venir a producir una balanza comercial que va a complementar al petróleo conforme el propósito de este Congreso. En la medida en que el petróleo vaya perdiendo importancia dentro del marco energético mundial, por la energía eólica, por los carros que no tienen combustible, que no usan combustible, por la energía solar, en esa misma medida el petróleo no nos va a dar lo que nos dio en el pasado. Y para eso tenemos que haber construido desde hoy una economía que esté orientada a la exportación de productos de alto valor agregado, que vayan complementando la balanza comercial. Por esto conlleva o supone una pérdida de experiencia acumulada por parte de las industrias, de los trabajadores que por años se han especializado, han acumulado esa experiencia. ¿Cómo afecta esto a la industria nacional? ¿En qué punto la pone? Porque muchos de los trabajadores hoy son, podemos decirlo de alguna manera, novatos. Podrán ser muy capacitados, pero son novatos. Sin duda, la pérdida de talento humano es una de las cosas dramáticas por las cuales los venezolanos estamos pasando. Y esa pérdida de capacitación y esa pérdida de talento ha afectado de manera muy importante a las empresas, porque le va robando la experiencia. Un trabajador, cualquiera que sea el área, sea un gerente de planta o un gerente de mantenimiento o un gerente de finanzas, bueno, lo que tiene es experticia ganada sobre los años de experiencia, y eso es lo que le va dando los niveles de eficiencia para que las empresas vayan siendo productivas y competitivas. La diáspora, sin duda, que es una pérdida del tejido propio de la experiencia que tiene el país y afecta enormemente a la industria venezolana. Te tengo que dejar porque ya va a comenzar esto. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Gracias. Escuchaban ustedes entonces palabras de Juan Pablo Olalquiaga, el presidente saliente de Conindustria. Él pues hacía un pronunciamiento sobre estas perspectivas y expectativas que mantiene el sector industrial venezolano sobre este último semestre del año 2019. También extendía recomendaciones al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, a aplicar
el plan país en materia económica, ya como se ha conversado en distintas oportunidades, y lo invitó a pues recuperar la institucionalidad de Venezuela para pues que se facilite y se apliquen medidas económicas para la reactivación de miles de empresas que se encuentran en estatus de inoperatividad. Con esta información nosotros pues despedimos este contacto desde el Paraninfo de la Universidad Metropolitana. Vamos entonces a escuchar también palabras del presidente entrante de Conindustria, Adán Celis, presidente pues que prevé ya ser juramentado en los próximos minutos en este Congreso 2019, sus expectativas frente a este último semestre del año 2019 del sector industrial. Se habla de 1.000 empresas, más de 10.000 empresas inoperativas en Venezuela. ¿Cuál es la expectativa que se maneja desde Conindustria para este último semestre de 2019? Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Las expectativas son muy negativas. El sector industrial tiene más de 20 años sufriendo ataques, sufriendo una serie de situaciones en las cuales lo que ha logrado es que desaparezcan una serie de industrias en todo el país. Hemos perdido cerca de más de 10.000 empresas en los últimos 20 años. Y en el último semestre se puede hablar de que hemos perdido más de 400, 500 empresas también. Y sigue la gangrena. Si no hay un cambio absolutamente de política y un cambio de dirección del país, esto va a continuar. Y con ello, ¿qué es lo que va a continuar? Que va a seguir habiendo escasez de productos venezolanos, que lo estamos cambiando, el empleo nacional por empleo de otros países. Están entrando productos en este momento en Venezuela sin ningún tipo de control, ni siquiera pagando impuestos, ni siquiera pagando IVA, ni siquiera muchos con registro sanitario. Así que se requiere de verdad un cambio drástico para poder cambiar las circunstancias actuales por las que está atravesando la industria y el país. Hemos visto cómo está deteriorada la industria venezolana y usted asume una nueva directiva. ¿Cómo va a presentar nuevas estrategias para recuperar la industria venezolana y también cómo lograría con un nuevo cambio político en Venezuela si se logra en este año 2019 con la presidencia encargada de Juan Guaidó? Claro, mira, en este momento el papel de Conindustria es muy importante. Tenemos que seguir defendiendo la industria, seguir defendiendo que hayan políticas económicas ajustadas, que se produzcan cambios en política económica, que requiere un cambio en el país. Tenemos que concientizar a la gente, tenemos que llevarle la esperanza a los venezolanos. Los venezolanos están esperando soluciones en este momento. No está esperando el venezolano que digamos tanto que la cosa está mala, ya lo sabemos que está mala. Ya nosotros estamos claros, que yo te diga que se perdieron 1.000 más empresas más, eso no cambia el panorama. Lo que tenemos que llevarle soluciones a la gente. La gente está esperando una palabra mágica que se llama esperanza, que le volvemos a crear la esperanza a las personas para que vuelvan a querer en Venezuela, que los que estén afuera regresen, que las inversiones regresen al país. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que queremos dar. ¿Qué tendría que lidiar el nuevo presidente de Conindustria? Bueno, como le estaba diciendo, que haya un cambio en el país, pero igualmente nosotros queremos ya a nivel de Conindustria acercarnos a la pequeña y mediana industria. La pequeña y mediana industria requiere una dirección nueva y nosotros en Conindustria queremos ampliar nuestra base a través de ellos. Queremos también acercarnos de forma de incentivar la responsabilidad social de las cámaras, es fundamental. Eso nos va a hacer acercarnos a la sociedad. La sociedad está esperando, como digo, esperanza, soluciones de nosotros. Y continuar y enfocarnos también en el espíritu de la unidad de los gremios. Muchas veces criticamos que otros sectores no se unen y muchas veces nosotros también tenemos alguna diferencia. Tenemos que unirnos. En la medida en que los gremios estemos más unidos, vamos a ser más fuertes y vamos a tener muchísimo más peso a la hora de tomar decisiones. Con la cantidad de profesionales que han emigrado del país, se quedan personas que no son expertas y que no están familiarizadas con la industria venezolana. ¿Cómo prepararse ante esta eventualidad y cómo está recibiendo en este momento la industria venezolana? Yo te puedo asegurar que la mayoría de la inmigración que hemos tenido en Venezuela es una inmigración circunstancial. El venezolano nunca estuvo acostumbrado a emigrar, nunca ha migrado. Ese venezolano que está afuera también está esperando cambios para regresar, la mayoría de ellos. Yo estoy seguro y estoy absolutamente convencido de que cuando se produzcan cambios en el país, vamos a volver a traer a esos venezolanos y vamos a montarnos en eso, en la medida que haya oportunidades. Que esa gente que está afuera vea que el país está enrumbándose, van a regresar. Y eso al final tiene que ser nuestro objetivo, que la familia venezolana se vuelva a reunir. Yo creo que esa es una de las cosas más dolorosas y que más podemos recriminar de lo que haya pasado es la separación de la familia venezolana. Eso tenemos que trabajar en ello para que estemos todos unidos otra vez, porque yo puedo asegurarles que en cada uno de ustedes hay un familiar que se fue.
Yo se los puedo asegurar y vamos a trabajar para que eso también regrese. Quisiera insistir y saber si la solución para la reactivación de estas más de 10.000 empresas que se encuentran en estado de inoperatividad pasan por la aplicación de un libre mercado. ¿Está de acuerdo usted con eso? Totalmente, totalmente. Reglas claras, para empezar. Necesitamos reglas claras. Un inversionista cuando va a meter sus capitales en el país, lo primero que pregunta son las reglas claras. Cuando hay reglas que van cambiando día a día y se van cambiando por ninguna razón, eso ahuyenta el capital. Tenemos que tener reglas claras de juego y tenemos que tener a alguien que tenga la representatividad para que esas reglas claras, que al final todo se traduce en una gran palabra que se llama confianza. Si no hay confianza, no va a haber lo demás. Y para que haya confianza tiene que haber reglas claras, tiene que haber políticas económicas acertadas que nos llevan a aumentar la credibilidad de nosotros, tanto internamente como externamente. Escuchaban ustedes palabras de Adán Celis, quien será en los próximos minutos juramentado en este Congreso 2019 de Condindustria como el nuevo presidente de Condindustria. También escuchaban palabras de Juan Pablo Olalquiaga, quien extendía una invitación al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, a aplicar el Plan País en materia económica para facilitar así la reactivación de más de 10.000 empresas que en la actualidad se encuentran en estado de inoperatividad. Por otra parte, Adán Celis precisaba que en lo que va de semestre, en lo que va de año, hasta el momento se ha perdido la operatividad de más de 500 empresas en el país y manifestó estar de acuerdo con la aplicación de políticas económicas enmarcadas en el libre mercado. Con esta información nosotros despedimos este contacto desde el Paraninfo de la Universidad Metropolitana en la ciudad de Caracas. Reportó para BPI TV, Gregory Jaimes. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.